Bienvenidos, mi nombre es Eric Vela y esto es El Lado Oculto. Hoy hablaremos de la tabla Ouija. A mediados del siglo XIX, la época dorada de las artes ocultas, los asistentes a sesiones espiritistas que estaban muy de moda en la clase alta de la sociedad, comenzaron a hacer preguntas a los muertos, que contestaban con un golpe para decir sí y dos para decir no. Los participantes pasaron poco después a recitar el alfabeto en voz alta, para que el muerto pudiera ir indicando a golpes las letras de sus mensajes. Pero claro, solo los espíritus tienen toda la eternidad por delante para ir desvelando los misterios familiares. Así que los participantes en estas sesiones comenzaron a escribir las letras en papel. El espíritu, con ayuda de los dedos ajenos, podía entonces mover un vaso para confesar a cada incógnita durante las sesiones. El francés M. Planchet ya había diseñado el primer modelo reconocible, un tablero con un puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. Así, no es de extrañar que en la tierra del derecho de patentes apareciera un emprendedor que inmediatamente vio la oportunidad de negocio. Su nombre era Elijah Bond. La Ouija fue registrada y clasificada como juguete o juego, sin mención alguna a su posible utilidad espiritista. Bond falleció en 1921. Por entonces, su patente, como otras similares aparecidas en años posteriores, pasaron a ser controladas por William Ford, quien muere en 1927 cayendo desde el tejado de una de sus fábricas, donde estaba supervisando la instalación de un asta bandera, y murió a causa de las heridas cuando estaba siendo trasladado al hospital. Siempre presentada como un juego de entretenimiento, pasó por diversas empresas hasta que finalmente fue comercializada por la gran Parker Brothers, y la historia continuó hasta el día de hoy, donde la patente del tablero es propiedad de la multinacional Hasbro. Un gran número de jugueterías tiene tablas a la venta, donde ya sea un niño o un adulto puede acceder a su compra. Un gran sinnúmero de películas, series y libros hablan sobre la enigmática tabla. Y hoy, en este capítulo del Lado Oculto, te invito a que juntos escuchemos diferentes versiones y opiniones de personas que han estado cerca de una Ouija. Como todos y cada uno de ustedes, en algún momento de nuestras vidas fuimos jóvenes y curiosos y tratábamos de explicar lo inexplicable en todo aquello que para nosotros era desconocido. Sé que te identificas con estas palabras y que tú también sucumbiste a la curiosidad de lo desconocido como lo hice yo, y lo hicimos muchos atraídos por el brillante destello y atractivo a lo que estaba fuera de nuestra propia comprensión. Eran vacaciones de verano entre el año del 95 y 96. Cada noche todos esos adolescentes que gozaban de un poco de libertad de horario para poder desvelarse, nos reuníamos en un divertido y cuantioso grupo congregado en una plaza cercana a compartir nuestras historias y cuentos más escalofriantes para posteriormente irnos a dormir temblando de miedo. Aún no recuerdo, para ser honesto, quién tuvo la idea de hacer una cooperación de dinero para comprar una tabla Ouija. Lo que sí recuerdo es que mi hermano fue el delegado de ir a comprarla y resguardarla en nuestro hogar. Para ser honesto, en aquel momento la Ouija como tal no llamaba ni un poco mi atención. Y no fue hasta tiempo después que las cosas entre ella y yo cambiaron drásticamente. Habían terminado las vacaciones.
Y los primeros días, a los grupos de nuestro grado en la secundaria, se nos permitía salir un par de horas antes que el resto de los grupos, por lo que llegaba generalmente más temprano a casa y podía aprovechar el tiempo para un par de horas jugando a la Super Nintendo, preparar algún refrigerio, bien ver videos por MTV. En algún momento recordé que la ouija estaba resguardada bajo la cama canguro de nuestras literas. Pensé yo, esa es la única manera en la que yo podía confirmar que realmente la tabla funcionaba y que no se trataba de solo un juego para niños. Para mi sorpresa, el selector de la tabla se empezó a mover y aun cuando no había formulado pregunta alguna, la ouija empezó a revelar sobre artículos que estaban perdidos, los cuales en días anteriores estuve buscando sin éxito y que los mismos fueron encontrados objetivamente en los lugares que se señalaron. Para mí esto era toda una revelación y empezó a sonar entre conocidos sobre la eficacia que yo tenía cuando la manejaba. Recuerdo posterior a que estos eventos empezaron a ocurrir, mi hermano, que todavía lo tomaba como un juego, al empezar a ver que esto realmente estaba sucediendo y que había un atino sobrenatural sobre las cosas que se presentaban con la tabla, empezó a sentir miedo y ya no quería que la tabla se quedara dentro de la casa. Para esto mis papás ignoraban absolutamente todo lo que tenía que ver con la tabla ouija, ya que ambos trabajaban y llegaban tarde a casa y no se enteraban de todo lo que pasaba antes de su llegada. Y pues poco a poco empezaron a llegar los curiosos y los escépticos. Lo recuerdo perfectamente. Yo le daba bienvenida a quien fuera. Todos eran bienvenidos a hacer sus preguntas. Y recuerdo una anécdota muy graciosa, que no diré el nombre de la persona, pero sé que ustedes lo identificarán, o tú mismo te identificarás, pues eres el mayor de los 4 Torres. Y me hiciste una pregunta de qué color traigo los calzones. Lo recuerdo perfectamente y te burlabas de no creer que realmente la ouija funcionaba. Entonces la tabla te contestó y esto fue lo que te dijo. Te dijo: los traes cortados. A lo cual tú reaccionaste muy sorprendido y comentaste lo siguiente: traigo los calzones cortados porque me quedaban grandes. Mi mamá los cortó para volverlos a coser. Quedaste asustado y sorprendido. Para economizar tiempo me adentré mucho al tema y empecé a relacionarme con otra persona que recuerdo se llamaba Adolfo. Y a este cuate le perdí el rastro desde hace más de 25 años. Y vaya, él me llevó a un nivel mucho más alto, por así decirlo, de conocimiento en cuanto a lo esotérico y a lo oculto. Y con ello se vinieron cosas también muy fuertes, lamentablemente, que no eran tan buenas. Finalmente el péndulo me pegó de regreso y se empezó a reflejar en mi hogar, que se estaba cayendo a pedazos moralmente y la relación familiar estaba bastante frágil y cada vez más alejada. Entonces vino un sueño que fue el finiquito de mi relación con la ouija y con todo lo oculto, porque de alguna manera yo sentía que pese a que las cosas estaban mal en todo mi entorno y que ya tenía suficientes pruebas para alejarme de su uso, yo seguía sintiendo que nada pasaba y que la tabla realmente era algo inofensivo. Yo llegué a sentir presencias por semanas enteras que se recostaban a mi lado en la cama y en lugar de darme miedo me sentía protegido. Y bien, una noche estoy soñando que subo una escalera infinita. A los lados, ni hacia el frente ni hacia atrás, no se ve nada más que el mismo cielo azul. Y en lo alto hay una pequeña terraza y sobre ella un cuarto pequeño de no más de 4 metros frontales con una puerta del mismo color, la cual se encuentra entreabierta. Entonces cuando yo termino de subir las escaleras, lo que intento hacer es empujar la puerta que ya se encuentra ligeramente abierta, pero para esto sale una mano enorme del doble de tamaño que la mía, muy grande la mano. La mano estaba roja, carbonizada y tenía pezuñas negras. De alguna manera la mano quiso que yo la viera y después cerró la puerta para que yo no pudiera entrar. En ese momento yo desperté de ese sueño, desperté asustado, desperté agitado y recuerdo que se lo conté a varias personas el sueño que había tenido.
Fue la primera vez en meses que yo realmente sentí miedo, porque la mano de lo que vi era la mismísima maldad personificada. Traté de darle muchas vueltas en mi cabeza y me decía, ¿pero qué hacía él ahí? Estaba claro que ese lugar era el cielo, porque él estaba tras esa puerta. Nunca encontré una respuesta a esa pregunta. Pero mi interpretación rápida sobre el sueño era que yo lo estaba buscando a él a través de mis acciones y prácticas. Y una fuerza muy superior me estaba alejando de ese destino. No faltó mucho tiempo cuando decidí destruir la tabla. Y sí sabía la forma y la manera correcta de hacerlo, dado que ya había un antecedente de un miembro de mi familia que mantendré en el anonimato, y que había pasado circunstancias muy similares a las mías muchas décadas atrás, y tuve la suerte de contar con la instrucción adecuada y precisa para esa tarea. Poco a poco mi vida volvió a la normalidad, me seguí instruyendo y seguí leyendo muchos libros, aunque jamás volví a llevar a la práctica nada de ese conocimiento. El día de hoy, yo no vengo a convencerte si la Ouija funciona o no, si es buena o es mala. Eso lo dejaré a tu propio criterio. Yo te cuento mi experiencia, y ahora yo te invito a ver las experiencias de otras personas que han tenido contacto con estas enigmáticas tablas. El primero de ellos es Damián Pérez. Damián, excelente noche, gracias por aceptar la invitación al lado oculto. Nos encantaría que nos hablaras sobre tu experiencia con la tabla Ouija. Muy buenas noches, pues antes que nada un saludo y agradecimiento por esta entrevista del día de hoy. Pues créeme, el mejor de los éxitos para este Muchísimas programa, gracias. que sé que va a ser un gran programa. Gracias. En el torno de todo este fenómeno paranormal. Y pues bueno, efectivamente yo tuve una experiencia con lo que es la tabla Ouija. Mi experiencia fue a los 12 años. ¿Sí? A esa edad mi abuela me facilitó una Ouija. Ella, pues escuchándome que yo tenía inquietudes, pues me la consiguió. Realmente mi familia siempre han sido de apoyar las acciones que hacemos, a lo mejor algunas como que medio locas o medio extrañas, pero ellos dicen, o sea, lo quieres hacer, dale, ¿verdad? Claro, o sea, entiendo. Entonces mi abuela me consiguió una Ouija a mis 12 años, como una cuestión ahí medio chusca, me la quitaron en la escuela porque la llevé a la escuela. Y mi mamá tuvo que ir a pelearse para que el director se la regresara, y me la regresaron y me la volvió a dar mi mamá. O sea, hasta donde te digo que no me apoyaban, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero pues bueno, la experiencia que yo tuve con la Ouija, realmente en un inicio sí fue, pues digamos así, divertida, de esparcimiento, que la agarraba para pasar el tiempo. Eso fue en un principio. Ahora, yo era un niño que yo la jugaba solo, o sea, realmente no tenía amiguitos afines para decir, vénganse, o que vamos a una casa abandonada a jugarla, o vamos a no. Yo la jugaba, y yo la jugaba sola, jugaba en el patio de mi casa, la jugaba en la sala, en la mesa de mi casa, después de comer, etcétera. Y pues, como te repito, fue una cuestión de esparcimiento. Un inicio era divertido, comenzaba a conocerla en la cuestión de, no una situación paranormal de que si tenía o no tenía un espíritu, o si estaba el espíritu o no estaba, no. Simplemente en qué horas, por ejemplo, del día, a qué nivel de concentración hacía los movimientos con el marcador de la misma Ouija. Luego después, en ese aspecto de esparcimiento, después comencé a poder hacer movimientos quitando el marcador de la Ouija, y ponía otros objetos como un anillo, una arracada, una pulsera, y yo sentía que eso, que hacía la misma función, y hacía preguntas, y luego después de ahí lo trasladé a quitar realmente la Ouija física y hacer algo que se hacía en la secundaria. No sé si recuerdan que era de que pones un papel. Ajá, es correcto. Que con un anillo que tenía que ser de oro.
Ya prácticamente las cosas que yo tocaba con mis manos, hacía la concentración, realizaban movimientos similares al apuntador. Miedo en esa etapa no tenía, porque pues yo fui un niño que no fui miedoso en la cuestión de cosas diabólicas o Ujú. era un niño que tenía miedo a la oscuridad, pero no a un aparecimiento. Claro, claro. Entonces lo usaba de forma muy común, muy tranquila. El problema fue cuando comenzó a convertirse eso en una necesidad. Así es. Se comienza a convertir en necesidad, comienza a querer jugarla siempre, entonces llega un punto en el que dependía del objeto. Y los seres que se presentaban y me decían su nombre, poco a poco se fueron acortando hasta que quedaron uno o dos, no recuerdo muy bien. Ya en esos momentos yo ya no veía la tele, ya no salía a jugar con mi familia, no nada más que ya estoy con la tabla, Así es. preguntando cosas y empezó bien. Llegó el punto donde yo recuerdo muy bien que estaba en la sala de mi casa, en mi casa 2 pisos, a la altura del barandal del segundo piso, estaba yo jugando, volteo hasta arriba y me veo a mí mismo, así allá yo, y me asusté, pero fue un susto muy grande que tuve, y de ahí, a partir de Esa experiencia. ocasión, vinieron los problemas, sí, vinieron los problemas de no poder dormir, vinieron los problemas de que, por ejemplo, en las noches sin motivos me agarraba en llanto, venían problemas como de ansiedad, y hasta que dijeron que pasa es que esto ya no está bien, y comenzaron a llevarme con diferentes brujas o hechiceras o con las personas que te barren, ¿verdad? Sí. En las carreteras, ¿verdad? Agarraban la piedra lumbre, salía la figura del diablo, agarraban los limones, los quemaban los partidos, salía la figura, los huevos. Entonces ya le decían que mi caso pues, era grave en la situación. La Ouija pues ya me separaron de ella y a dichos de mis padres que la cuidaron y que apareció en la casa de mi abuela y que la volvieron a cuidar, volvió a aparecer. Las cosas que se comentan, pero eso ya me lo dijeron ellos de años después. Años después, así es. O sea, sí, porque a mí me la quitaron y yo ya no supe, y ya no la volví a ver ni nada. Y pues todas esas cuestiones que pasaron, pues se superaron, ¿verdad? Ya analizándolo de una forma ya como adulto, ya como profesionista, etc. Pues tú dices que a lo mejor son secuelas de ansiedad, de esquizofrenia, problemas de depresión, de viajes astrales, desdoblamiento, técnicas de control mental, pero en sí, sí me pareció una experiencia que pues, me marcó hasta tal grado que tuvieron que mis padres pues preocuparse por curarme, ¿verdad? Por decirlo así, por eso, así es, esa es la experiencia que yo tuve. Tú ahora como adulto y como padre de familia, ¿tú consideras que la tabla de Ouija es un objeto o un juguete que deba estar cerca de un niño? No, la verdad, considero que sí, fíjate, considero no como juguete, porque hay instrumentos que se utilizan en diversas escuelas de esoterismo o de control mental para técnicas para concentrarte, para lograr lo que viene siendo relajación, autocontrol, donde usan objetos similares para, a través de ese tipo de actividades mentales, como de que pones un huevo, hay que moverlo o hay que quebrarlo, usas la energía de tus manos para sanar una parte de una persona, para hacer diferentes habilidades miméticas, mentales. Nada más que la Ouija, yo considero que es un objeto de eso, yo considero que es un objeto que puede servir como medio para desarrollar habilidades mentales, pero con la debida instrucción. Está satanizada, especialmente está satanizada, y pues
ahí por desgracia ya la ves y la quieres quemar, la quieres aventar, o que tiene un ente, y ¿por qué no? O sea, si lo ves del lado esotérico, un ente puede adueñarse no solamente de una tabla. Se puede dañar hasta de cualquier espejo, cualquier lugar, o sea, sí. En fin, tenemos ahorita pues, la famosa película, ¿verdad? De los cazafantasmas de Annabelle, que tienen un cuarto lleno de cosas. De objetos donde sean. Sí. Objetos que están embrujados o endemoniados. Y pues bueno, y igual viene también la duda, o sea, porque si el objeto no es endemoniado, porque no se puede ver un objeto bendito. Así es. Pues la Ouija un objeto bendito también, o sea. Claro. Pero bueno, el problema es ese, cuando ya se sataniza y se convierte en una cuestión negativa, pues ya se hace una histeria colectiva, y si algo te pasa porque jugaste la Ouija, es que fue la Ouija, ¿no? Así es. Mi opinión. Correcto, Damián. ¿Algo que te gustaría comentarle a toda la gente que está viendo esta transmisión? Pues me gustaría que siguieran viendo este canal. Van a encontrar temas de mucho valor, así como yo desde el principio que lo comencé a observar. La verdad, siempre tenemos que tener el equilibrio entre lo esotérico y lo científico, lo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque al irte para un lado sin la información correcta, se va a convertir en fanatismo, y ahí es donde vamos a sacar problemas. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Con este tipo de canales, donde nos van a estar dando información, no solamente de una vertiente, sino que pues, encuentras información para poder explicar, refutar, desenmascarar, ¿sí? Que te invito, Erika, a que hagas también desenmascares lugares que dicen que están embrujados. Así es. ¿Sí? No estaría nada mal. Entonces, ¿por qué? Porque todo puede tener un sustento científico, aunque también hay cosas que no lo van a tener. Solamente hay que saber diferenciarlas para no caer en ese fanatismo. Es correcto. Te agradezco muchísimo hayas tomado esta conferencia, esta pequeña sesión contigo, Damián, y pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, y pues espero que sigas viendo este programa, que lo recomiendes, y pues de antemano un enorme abrazo, Damián. Saludos, muchísimas gracias. Saludos y éxito. Gracias. Tal y como lo dice Damián, hay cosas que pueden ser explicadas por la ciencia y otras que simple y sencillamente no pueden ser explicadas. Vamos con el siguiente audio, donde yo le pregunto a una de nuestras participantes cuál es su opinión sobre la Ouija. Su nombre es Ana, muy cercana al tema del ocultismo y esoterismo, donde no compartiremos más que únicamente su nombre para conservar su persona en el anonimato. Pues la pregunta que me habías hecho de si había usado alguna vez la Ouija o si me había funcionado. En lo personal, no, nunca me funcionó. Pero a lo que yo entiendo, no todos los elementos o no todas las herramientas funcionan igual con toda la gente. Cuando uno se mete en temas de esoterismo y todo ese show, lo primero que vas a aprender es que cada persona tiene un nivel de energía muy distinto, una vibración muy distinta. Entonces, cuando uno intenta hacer rituales y todo eso, ese nivel de energía que tú tienes te alcanza, por así decirlo, para ciertas cosas. Entonces, o, por ejemplo, pudiera ser que esa energía que tú tienes es compatible con ciertos elementos, pero con otros no lo es. Entonces, en mi caso, nunca me funcionó la Ouija. Hay gente a la que a la primera le funciona, o practicando le llega a funcionar, o haciendo cierto ritual le sirve, pero en mi caso, pues no, nunca me funcionó. En mi experiencia personal, cualquier ritual que yo haga en el que le pida a una entidad manifestarse, en el momento no me va a funcionar. Pero, por ejemplo, si me voy a dormir, es muy probable que esa cosa intente manifestarse en el sueño o saliendo al astral, por así decirlo. Pero es muy rara la vez que automáticamente en ese mismo momento
alguna entidad intente manifestarse directamente enfrente de mí. Sí me ha pasado, pero no tan seguido como cuando hago un ritual y me voy a dormir y salgo al astral, por ejemplo. Eso es mucho más común para mí. Habrá otras personas que sí les funciona. Por ejemplo, a lo mejor a mi amigo no le funciona usar el péndulo, pero tal vez la ouija sí le funcionó. O habrá otros que a lo mejor no les funcionó la ouija, pero sí les funciona el péndulo. Entonces, para los que saben de esas cosas, saben pues que cada quien tiene su energía y dependiendo de esa energía que uno tiene, es la respuesta que uno va a tener. Es la compatibilidad pues. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de opiniones sobre el tema de la ouija. Como lo dije antes, no intentaré convencerte si es real o no y lo dejaré a tu propio criterio. Si te ha gustado este segundo capítulo del lado oculto, no olvides suscribirte a este canal aquí abajo. Si tienes una buena historia que contar, yo te invito a que la compartas con nosotros, con los medios publicados en la descripción de este video. Mi nombre es Eric Vela y esto es El Lado Oculto. Muchas gracias por ver esta transmisión.